A veces, en el mundo financiero, te encuentras con un número que, bueno, que te obliga a frenar en seco. Un desplome. Un desplome, sí. Uno tan vertical que parece un error de tipeo. Y hoy tenemos uno de esos casos en la mesa. La Compañía Sudamericana de Vapores, CASV, o Mapores como se le conoce. Exacto. Y el porrazo, la caída que tuvo su ganancia por acción en el tercer trimestre de 2025, Para analizar esto tenemos un informe muy detallado y, por supuesto, los propios estados financieros de la compañía. así es. La misión hoy es simple. Vamos a seguir el rastro del dinero. O bueno, en este caso, la falta de él. Queremos entender de dónde viene este golpe y por qué un número en un reporte chileno tiene todo que ver con lo que pasa al otro lado del mundo. Es que esa es la clave. Es una historia que empieza con un dato muy técnico, la ganancia por acción, el EPS. Pero termina siendo un relato sobre la fragilidad de las cadenas de suministro globales. Es un caso de estudio perfecto. Totalmente. Un caso que muestra cómo un conflicto a miles de kilómetros puede generar ondas de choque económicas que se sienten, bueno, en todas partes. De acuerdo. Empecemos entonces por la escena del crimen, por así decirlo. Los números puros y duros. Vamos a los datos. El análisis que tenemos destaca que la ganancia por acción de Vapoles para el tercer trimestre de 2025 fue de, a ver, 0,00009 dólares por acción. Un número muy pequeño. O sea, tan cercano a cero para una empresa de esta magnitud, mi primera reacción es que algo catastrófico tuvo que haber pasado. Por sí solo, el número no dice mucho, la verdad. Es casi un tecnicismo contable. Pero el diablo, como siempre, está en la comparación. En el contexto. El contexto lo es todo. Claro, porque si miramos el mismo trimestre del año anterior, de 2024, la cifra era de 0,0063 dólares. Siguen siendo decimales, pero la diferencia es enorme. Gigante. ¿Cómo se traduce eso a un porcentaje? Para que nos hagamos una idea de la magnitud del golpe. Y ahí es donde el número se vuelve brutal. Al hacer el cálculo estamos hablando de una caída de aproximadamente el 85,7%. 85%. Es un desplome total. Es un desplome. Y, lógicamente, esta caída en lo que gana cada acción es un reflejo directo de un descalabro en la ganancia neta, en la ganancia total de la compañía. O sea, no es que haya más acciones, es que la torta a repartir se hizo mucho, mucho más pequeña. Muchísimo más pequeña. ¿Y qué tan pequeña se hizo? Porque las cifras totales son todavía más elocuentes, ¿no? Sí, los números absolutos impactan más. Pasaron de casi 325 millones de dólares de ganancia neta en el tercer trimestre de 2024. A solo 45,6 millones en 2025. Se esfumaron casi 280 millones de dólares de utilidad en un solo año. Mi primera reacción, mi instinto, es pensar que los costos de Vapores se dispararon o que tuvieron algún problema operativo garrafal aquí, en Chile. Va por ahí la cosa. Parecería lo lógico, ¿verdad? Buscar un incendio en la propia casa. Pero no. No. De hecho, si miran sus costos de administración o sus gastos financieros, no hay nada fuera de lo común, nada que explique este hoyo. Entonces, ¿dónde está la respuesta? Está en un lugar completamente distinto. Está en su modelo de negocio y, para ser más precisa, en su relación con una compañía en Alemania. Un momento. Me estás diciendo que el problema no está en Vapores, sino en uno de sus socios. Exacto. Porque el análisis es bastante categórico. Apunta a un solo culpable, una menor participación en las ganancias que viene de su asociada. La naviera alemana Hapag-Lloyd AG. La famosa HLAG. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Y es que aquí hay que recalibrar lo que uno piensa que es CSASAB hoy en día. Mucha gente, por su nombre histórico, asume que es una compañía que opera una flota de barcos. Claro, que mueven contenedores por el mundo. Pero ese ya no es su negocio principal. Hoy, CSAB es, en esencia, un holding de inversiones, un vehículo de inversión. ¿Y su principal activo? Su principal y casi único activo valioso es ser uno de los accionistas más importantes de Hapag-Lloyd. Ok. Eso cambia todo el panorama. Vapores no es tanto una naviera, sino un gran inversor en otra naviera. Eso es. ¿Y qué tan grande es esa apuesta? ¿Qué porcentaje de Hapag-Lloyd tienen? Tienen una participación muy significativa, el 30%. Un tercio de la compañía, básicamente. Pero el dato más revelador, el que explica toda esta historia, está en sus propios balances. Esa inversión en HLAG
representa casi el 90%. 90. 89,92% para ser exactos, del valor total de los activos de CSAB. ¡Wow! O sea, casi todo lo que es Vapores en términos de valor es su pedazo de Hapag-Lloyd. Exactamente. Su salud financiera no está ligada, está soldada a la de la empresa alemana. Entendido. O sea que si a Hapag-Lloyd le da un resfriado, A Vapores le da una neumonía. Automáticamente. y revisando los estados de resultados que tenemos, hay una línea que lo confirma de forma brutal. Se llama participación en las ganancias de asociadas. Esa es la línea clave. En el tercer trimestre de 2024, esa línea le aportó a Vapores $310 millones. Prácticamente toda su ganancia venía de ahí. El resto eran migajas. Eso te muestra la dependencia absoluta que tienen. Su negocio era, y es, recibir esa transferencia de utilidades. Sí, Pero en el tercer trimestre de 2025, el del descalabro, esa misma línea aportó apenas $48 millones. uf. La diferencia es de más de 260 millones. Coincide casi a la perfección con la caída total de la ganancia que mencionamos antes. Ahí lo tienes. La pistola humeante. La prueba irrefutable. La caída en la participación de ganancias de HLG fue de 262 millones. La caída total en la ganancia de CSAB fue de 279. Una sola cifra explica el 94% de todo el problema. Es que es fascinante. Es como ser socio capitalista de un restaurante de lujo. Tú no cocinas, no atiendes las mesas, solo pones el dinero y esperas tu parte. Claro. Si al restaurante le va increíble, tú eres feliz. Pero si de repente una crisis hace que el precio del salmón se triplique y los clientes dejen de ir, a fin de mes el chef te va a decir, socia, este mes no hay ganancias para repartir. Y tu estado de cuenta personal se va a pique. Se va a pique, aunque tú no hayas pisado la cocina. Ese es el modelo de Vapores. Ok. La analogía del restaurante es muy clara. Vapores no cocina, pero si el precio de los ingredientes sube por las nubes, es el primero en sentirlo en el bolsillo. Exacto. Resume bien su modelo. Entonces, la pregunta se traslada. Si el problema de Vapores es en realidad el problema de Hapag-Lloyd, ¿qué puede golpear a un gigante global como Hapag-Lloyd de una forma tan dura? Fue algo mucho más grande y totalmente externo a la compañía. No fue una mala jugada de negocios, una crisis de demanda. No, aquí es donde salimos de las finanzas y entramos de lleno en la geopolítica. A ver, Las fuentes son muy claras. Identifican la causa raíz, las disrupciones en el comercio marítimo global. Específicamente, citan la reactivación del conflicto entre Israel y Palestina en octubre de 2023, claro. que derivó en una ola de ataques por parte de milicias hutis contra buques mercantes en una de las arterias más vitales del mundo, El Mar Rojo, el Mar Rojo. la puerta de entrada al Canal de Suez, la ruta más rápida entre Asia y Europa. Recuerdo perfectamente esas noticias. Por supuesto. Y la consecuencia fue que las grandes navieras, para proteger a sus barcos, a sus tripulaciones, dijeron, por ahí no pasamos más. Una decisión de seguridad que fue una pesadilla logística y financiera. Hapag-Lloyd, junto con todas las otras grandes del sector, tuvo que tomar una medida drástica. Desviar toda su flota. Toda su flota. En vez de cruzar por Suez, tuvieron que hacer la ruta larga, bajar por toda la costa de África y rodear el continente por el Cabo de Buena Esperanza. Es volver a las rutas de los exploradores del siglo XV. Es una vuelta enorme. Una vuelta gigantesca. Uno entiende intuitivamente que es más largo y por tanto más caro. Pero ¿podemos dimensionar el impacto real de ese desvío? ¿Qué significa en la práctica para una operación como la de Hapag-Lloyd? Es un efecto dominó que destroza cualquier modelo de eficiencia. Las fuentes lo explican en 3 niveles. Ok. El primero, el más obvio. Un alza brutal en los costos operativos. Combustible. Muchísimo más combustible, que ya es uno de los mayores costos de la industria. Y no solo eso, el viaje en sí puede tardar entre 10 y 14 días adicionales. 14 días más por trayecto. Eso me lleva a pensar en el segundo nivel del problema. Si tus barcos tardan 2 semanas más en ir y 2 en volver, todo tu itinerario se rompe. Se hace pedazos. Para mantener la misma frecuencia, para que un cliente en Rotterdam reciba su contenedor cada semana como se le prometió, necesitas poner más barcos en la misma ruta. Exactamente.
Se genera una necesidad artificial de más flota y más contenedores solo para mantener el mismo nivel de servicio. Es como si para ir al trabajo tuvieras que dar una vuelta que te toma 1 hora en vez de 10 minutos. Claro. Necesitarías más autos para mantener el flujo. Y el tercer nivel, me imagino, es el caos logístico. El caos. Los puertos no están preparados. Los contenedores vacíos terminan donde no deben. Hay que hacer trasbordos, reposicionamientos no planificados. Todo eso añade complejidad y, por supuesto, más costos. Entonces, si conectamos todos los puntos, más combustible, más tiempo, más barcos, más complejidad, todo eso se come directamente los márgenes de ganancia de Hapag-Lloyd. Se los devora. La compañía seguía transportando mercancía, pero cada viaje era muchísimo menos rentable. Y como Vapores es dueña del 30% de esa rentabilidad. Su cheque a fin de trimestre se redujo en la misma proporción. La crisis en el Mar Rojo se tradujo directamente en una crisis en el estado de resultados de CCA S.A.B. en Santiago. Lo que nos lleva a reflexionar sobre el modelo de negocio de CCA S.A.B. A primera vista, parece inteligente. No se exponen a los riesgos del día a día. No negocian el precio del combustible, no lidian con huelgas en los puertos, delegan todo eso en Hapag-Lloyd. Sí, pero este caso demuestra que es una ilusión, ¿no? El riesgo les llega igual, solo que por otra vía. Es una exposición al riesgo distinta. No es operativa, es puramente financiera y estratégica. Y su principal riesgo es la concentración. Poner casi el 90% de tus activos en una sola canasta es una apuesta de altísima convicción. Claro. Si a esa canasta le va bien, como le fue a Hapag-Lloyd durante la pandemia con las tarifas por las nubes, a CACB le va espectacular. Reparte dividendos históricos. Exacto. Pero si esa canasta sufre un golpe, como ocurrió aquí, CACB no tiene dónde más mirar. No hay otras inversiones que compensen la caída. Su destino está atado a un solo hilo. Es como invertir todo tu patrimonio en acciones de una sola aerolínea. No vuelas el avión, pero si sube el petróleo, todo tu portafolio sufre. Es una muy buena analogía. Y en este caso, el negocio de contenedores es un termómetro increíblemente sensible de la economía global. Depende del equilibrio entre la oferta de barcos y la demanda de comercio. Y lo que hicieron los eventos en el Mar Rojo fue romper ese equilibrio de una forma muy particular. No afectaron la demanda. La gente seguía queriendo comprar cosas. Afectaron la oferta. Afectaron la oferta, sí. Hicieron que la flota disponible fuera mucho menos eficiente y mucho más cara de operar. Ese shock de costos lo absorbió Hapag-Lloyd, y la onda expansiva llegó inevitablemente a su socio principal en Chile. Entonces, para recapitular, para asegurarnos de que la cadena de eventos está clara. El desplome del 85,7% en la ganancia por acción de CSAB no se gestó en sus oficinas en Santiago. No fue por una mala decisión de su gerencia. Fue el eco financiero de una rentabilidad mucho menor en su principal activo, la naviera alemana Hapag-Lloyd. Y a su vez, la rentabilidad de Hapag-Lloyd se vio severamente golpeada no por una falla propia, sino por eventos geopolíticos en el Medio Oriente. Eventos que obligaron a toda la industria a tomar desvíos largos y costosos, disparando los gastos operativos. Es una reacción en cadena perfecta. Va desde un ataque en el Mar Rojo hasta una línea en un balance financiero en Santiago. Es realmente increíble. Un análisis financiero que a primera vista parece árido, en realidad nos cuenta una historia de interconexión global. Demuestra que en el mundo de hoy es imposible analizar una compañía de forma aislada. Un conflicto regional puede impactar directamente el bolsillo de un inversionista en cualquier parte del planeta. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión de cara al futuro. A ver. El análisis que discutimos vincula esta caída con la inestabilidad geopolítica. Y todo indica que esta inestabilidad no es un evento pasajero, sino una característica cada vez más permanente. La nueva normalidad, como le dicen. La nueva normalidad. Entonces la pregunta clave es, ¿hasta qué punto los grandes operadores como Hapag-Lloyd y sus inversores como CSAB han interiorizado esto? ¿Están ajustando sus modelos de riesgo para un mundo donde las rutas pueden ser interrumpidas en cualquier momento? Es una gran pregunta. O, dicho de otro modo, ¿fue la crisis del Mar Rojo un golpe aislado y extraordinario?
¿O estamos simplemente presenciando el primer capítulo de una era estructuralmente más volátil y, por lo tanto, permanentemente más costosa para el comercio marítimo mundial?